Amén. Hoy el tema que tengo, hemos estado hablando de las 7 iglesias del Apocalipsis en base a lo que el mundo está viviendo. El domingo se hablaba de lo que es el fundamento, el verdadero fundamento en Dios. Quizás muchos no estuvieron, pero fue maravilloso, precioso el tema. Y yo voy a hablar de el verdadero pan de los hijos. Amén. Digamos, ¿cómo se prepara el pan de los hijos? Hay muchas personas que cuando hablan de esto lo miran del lado religioso, pero ahora lo vamos a exponer como lo declara la palabra de Dios y como lo quiere Jesucristo. Es por eso que muchas personas predican un evangelio a veces que no cuadra con algunas cosas de nuestra vida ni el propósito de Dios. Amén. Hoy últimamente a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le dicen malo. Amén. Pero vamos a poner un poquito de luz en esto. Amén. Vamos a leer Lucas 13. Amén. 20. Con este tema voy a comenzar. ¿Cómo se prepara el pan para los hijos? Amén. ¿La tienen? Voy a leerlo. Dice así: para la honra y gloria de Dios Padre y para la fortaleza y fuerza de tu carácter en Cristo. Amén. Porque a veces nosotros no somos vencedores porque no tenemos autoridad espiritual, porque la autoridad no emana de nosotros, sino de Dios hacia nosotros. Una de las razones más grandes es el Espíritu Santo. El mundo no le conoce ni le puede conocer porque no busca a Dios como vosotros le buscáis. Amén. Y vosotros le conocéis, como dijo Jesús, ¿sí o no? Ustedes saben quién es Él, han tenido experiencia con su Santo Espíritu, y me maravillo de lo que Dios quiere hacer con nosotros al forjar y alinear nuestra vida conforme a su palabra. Abunde en ella y nunca tropezarás. Amén. Vamos a leer. Para la gloria de Dios Padre y nuestro beneficio. Dice: y volvió a decir. ¿Quién dijo esto? Jesús. ¿Quién lo dijo? Jesús. Dile a tu hermano, ¿lo dijo Jesús? Vamos, hello. Jesús lo dijo. Y dice así: ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Bendito sea el que vive. ¿Ven? Con esta palabra, bendito Rey, fundamento todo lo que hablaron hoy en el glorioso nombre de Jesús de Nazaret. Sabemos, Padre bendito, que ninguna cosa forjada por nosotros mismos dará un buen fruto. Que ninguna semilla que sale de nuestro corazón que tenga algo contaminado con carnalidad va a dar buenos frutos. Padre, ayúdanos, Señor, a separar y preparar el verdadero pan que le da vida a los hijos. En el glorioso nombre de Jesús. Amén. Cuando el Señor está hablando de esto, Pablo mismo enfatizaba fuertemente que Dios no estaba hablando solamente de comer pan. Los discípulos, cuando Él dijo no coman pan fariseico, ellos pensaron que no podían comprar pan nunca más de ese tipo. Pero Él no estaba hablando de eso, Jesús no estaba hablando de eso. Jesús estaba haciendo énfasis a la necesidad de entender de que no todo lo que el mundo nos ofrece no lo debiéramos comer. Últimamente la información, la línea de información cristiana está muy contaminada por muchas cosas carnales, por enseñanzas que no van alineadas a la palabra de Dios. Y los hijos comen cualquier cosa, y no se dan cuenta que hay cosas que nos pueden dar la muerte. Yo por eso cada vez que veo algo, me voy inmediatamente a la palabra. Por ejemplo, hay una película que salió de David, y es muy buena. Yo reconozco que está muy bien hecha. La alinearon muy bien. Pero, cuando David pelea con el gigante, en esa película, que está muy bien hecha, todo el tema está muy bien dirigido. Si yo no leyera la Biblia, creería todo lo que me dice. Pero lo tremendo es que este varón, David, cuando está peleando con Goliat, él recoge una piedra del piso, la pone en la onda y comienza a girarla. ¿Y eso es bíblico o antibíblico? ¿Sí está en la Biblia? No. No está en la Biblia. Explico. La piedra, la levadura
demuestra la fermentación de algo que llega al estado de putrefacción para poder madurar, ¿sí o no? Pues bien, cuando David va a pelear con Goliat, él nunca recogió una piedra en el momento que iba a pelear con Goliat. Él tomó 5 piedras, las escogió especialmente, las puso en su aljaba y se fue a confrontar al gigante. ¿Verdadero o falso? Pues bien, cuando estamos hablando de levadura leudada, estamos hablando de una levadura que está provocando un daño al pan, que ya no es ese pan fresco de Dios, ya no es eso que Dios te quiere dar. Yo he escuchado a varones hablar en televisión y es bonito, pero fíjate que una cosa que digamos mal puede provocar una confusión y le roba la gloria a ¿quién? A Dios y la efectividad de la palabra de Dios. Es por eso que tenemos que discernir bien y todo compararlo con la palabra. Ustedes ni siquiera debieron escuchar aquí sin tener la Biblia encima, ir anotando para después corroborar si es verdadero o qué. Porque el alimento verdadero es aquel el cual tú mismo preparas en tu casa. Yo solo te doy los qué, los utensilios, los elementos, las cosas, pero tú en tu casa tienes que preparar el buen qué. El buen pan, el pan no leudado. Cuando Pablo hablaba esto, él enfatizaba claramente de que iba a haber en el futuro, a través de lo que se hablaba aún en el Antiguo Testamento, de que habría muchas cosas que contaminarían el corazón de los hijos de Dios. Y hoy eso está pasando. La juventud de hoy no corrobora si lo que están mostrándole en una película es real o no. No compara, no verifica. Por ejemplo, para Pablo, era mejor comer un pan sin levadura que pan con levadura, porque era más puro, más limpio y más sano. Cuando él decía eso, se refería a la palabra de Dios, que no llevara nada que tuviera que ver con el pensamiento humano. Cuando nosotros relacionamos, por ejemplo, si nosotros fuéramos a la época antigua y comparáramos las vestiduras que se usaron en la película, yo te aseguro, que esas personas si hubiesen salido en ese tiempo con esa ropa, los hubiesen flagelado. Es por eso que yo digo, la levadura fermenta y alimenta y hace crecer, presenta un crecimiento en el pan. Se ve bonito, grande, hermoso. Pero lo terrible es que estás comiendo algo que fermentó, que está contaminado. Asimismo es toda palabra ociosa que puede salir de nuestro ¿qué? De nuestros labios. Por algo la Biblia dice que daremos cuenta de todo lo que ha salido de nuestra ¿qué? De nuestros labios. No dice de lo que tú escuchaste. Por eso es importante entender de que tienes que tener mucho cuidado de lo que tú estás creyendo y de cómo tienes que servir a Dios. Por ejemplo, hay muchas personas que están comiendo solamente pan sin levadura. Y con ellos ellos se sienten más limpios y más puros. Y no fue lo que dijo Dios. No fue lo que está diciendo Pablo, inclusive aquí. Aquí Pablo les está diciendo que el Evangelio no puede contaminarse con principios o ideas personales para darle un aspecto más tierno y amoroso de parte de Jesús, cuando en realidad Jesús fue bien directo, fue al grano. Jesús cuando se paró delante de cualquier persona, automáticamente le decía quién era y qué había en él. Y es lo que al mundo no ¿qué? No le gusta. Mira, quiero mostrarte algo. Cuando se habla en Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3 de las 7 iglesias, ¿se acuerdan de lo que hablamos la semana pasada? Ahí se ve claramente la contaminación de la iglesia. Hablábamos de que hay que vencer, ¿cierto? La bendición nuestra es que hay que luchar, ¿ok? En esa enseñanza, pero en esta enseñanza se te está hablando, si tú vas a comer un pan, procura prepararlo como está establecido conforme a ¿qué? Conforme a su palabra. Tienes que tener cuidado de no apoyarte en tu propia prudencia, autoenseñarte a ti mismo sin discernir lo que estás leyendo y contaminas tu corazón, defiendes algo que está errático y después no hayas que responder a la persona.
Porque de repente hasta el que a lo mejor solo la miró te dice, oiga, eso no está en la Biblia porque yo lo leí. ¿Te ha pasado? Sí. ¿Por qué? Porque resulta que todo se tiene que corroborar, todo se tiene que estudiar bien. Yo creo con todo mi corazón que los aspectos históricos que se muestran son maravillosos. Podríamos hasta parafrasear algunas cosas que se muestran, porque es posible. Como por ejemplo ¿cómo se llama? El abuelo de la mujer con la cual pecó David, ¿cierto? Pero lo tremendo es que se muestran tantas cosas que de repente, si miramos la palabra de Dios, encontramos que muchas no están, ¿qué? Que no están escritas. Es por eso que no tenemos que dejarnos llevar por la emoción de comer un pan sin saber qué es lo que estás comiendo. Porque te va a indigestar, te va a doler la barriguita. Bueno, esta ya es panza, pero la de ustedes es barriguita. A ver. Lo tremendo es que tienen que tener cuidado. ¿Por qué? Vamos a ir a una palabra. Amén. Vamos a Apocalipsis 18:4. Bendito sea el que vive, amén. Yo le decía al Señor, bendito sea Dios, porque hoy día no estaba ni inquieto. Mire lo que dice aquí. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Y de quién estaba hablando? De la tierra en donde se practicaban inmundicia, pecado, fornicaciones, adulterio, lascivia. Pregunta, si miráramos a todas las naciones que hay sobre la tierra hoy, ¿se escapará alguna? Ninguna, porque hasta en Israel, hermanos, hasta en Israel nos encontramos con banderas de los homosexuales, la lesbiana, encontramos libertinaje, adulterio, engaño, porque a final de cuentas, a través del tiempo se ha ido degenerando y se ha ido perdiendo esa autoridad a la necesidad de verdaderamente ser santo. Y el concepto de santo lo tienen como tan alto que se olvidan de que la palabra santo significa apartado, una persona que lucha por ser mejor y deja y desecha todo lo que no le conviene. Aún se vea como ese pan hermoso y bonito. Nosotros muchas veces caemos en grandes errores y en grandes pecados porque miramos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con mucha liviandad. Jesús fue muy tajante. Él es un hombre que disciplina. Él es un hombre que corrige. Él es un hombre que daba luz a las tinieblas. Aun cuando estuvo con Pedro, ¿a dónde le dio luz en las tinieblas a Pedro? ¿En qué momento? Antes que partiera la cruz. Antes que partiera la cruz le dijo, antes de que yo vaya a la cruz, tú me vas a negar 3 veces. Pero estoy orando para que pases tu qué, tu prueba. El tentador, el diablo, dicen no existe. Pues bien, tu peor enemigo a veces es tu propia conciencia carnal. Que de repente tú te crees mejor, o piensas que esto es mejor, o piensas que tú lo harías mejor, o piensas que este lo hace mejor, pero en el reino hay una sola manera de hacerlo mejor, como está escrito. Dígalo, hermano, como está escrito. Así debe de ser. Porque hay miles de falsos maestros entregando palabra más carnal que profética y espiritual. Porque no confrontan el pecado, la liviandad del Evangelio, la impureza de nuestros labios y los deseos libidinosos. Porque aún Pablo mismo reconocía que dentro de la iglesia se podía generar fornicación, adulterio, mentira y engaño. Si no, ¿para qué lo hubiese dicho, no? Y aún en los libros más antiguos se especificaba. Veámoslo. Vamos a uno de estos libros, por favor. Bendito sea el que vive, amén.
Vamos solamente a Deuteronomio 16. ¿Cuántas personas han preparado pan? Hacer pan. ¿Sí? Ya. ¿Y cuántos no sabían hacer pan e hicieron pan? Yo también lo hice. Yo una vez me la di de panadero y le dije a mis hijos, yo le voy a hacer pancito. Como lo hacía mi mamá. Porque yo veía cómo ella lo hacía. Pero a mí se me olvidó un detalle. Que el pan tiene que reposar. Que el pan no puede llegar y cocinarse al tiro. Que el pan tiene que tener su tiempo. Se le deja como una hora que repose. Yo no entendía por qué mi mamá cuando preparaba el pan le tiraba un paño y lo dejaba ahí y se iba. Lavaba, planchaba, hacía todas las cuestiones y después a la hora se ponía y te hacía los bollitos y la verdad. Yo dije, ¿para qué voy a hacer eso yo? Total, la masa está ahí. No tengo nada que lavar, nada que planchar. ¿Sí o no? Así pensamos nosotros. Entre más rápido comemos. Y calentito con mantequilla. ¿Sí o no? Pero lo tremendo y lo más chistoso fue que cuando lo metí al horno, entró a hincharse un poquito. Se veían bonitos doraditos. Dije, ¡ay, que me quedó bueno el pan! Dije yo. Pero hermanos, cuando saqué el pancito y se enfrió, parecían rocas. Y le metí el cuchillo y adentro de la masa todavía estaba, ¿qué? Cruda. Y yo quise pegarle un mordiscón a la parte más tostadilla. Por lo último, le saco lo que está crudo y me lo como. Y era horrible el sabor. Sabía solamente como a levadura sin cocerse. A ese aroma bien weird, bien raro. Y yo dije, ¿en qué me habré equivocado si seguí todos los pasos? ¿Te ha pasado a veces que tú dices, no sé qué me faltó, pero yo hice todo lo que tenía que hacer? Pues el problema es este. El mundo hoy corre. El mundo hoy todo lo quiere rápido. A veces ustedes cuando tienen que salir a alguna parte, las mujeres ya ni le cocinan a los maridos un McDonald's o un Burger King, o de repente una comida por ahí rápida, pum, pum, pum a los cabros, un par de papas fritas y ya. ¿Sí o no? Que los cabros chicos después dicen, mamá, en vez de comer en la casa, no me gusta tu comida o comer papas fritas. ¿Sí o no? Porque no tienen el concepto de una comida preparada en casa. Porque estamos viviendo demasiado, ¿qué? Rápido. Pero fíjate que aunque queramos comer un buen pan en casa, tenemos que darnos el tiempo de darle a ese pan el tiempo necesario para que nos dé lo que necesitamos. ¿Amén? Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 16, 3, 4. ¿Qué lo puede leer por mí? Porque para ir leyendo otra cosa. Aunque ahora lo voy a leer yo, pero ya te voy a dar todo. Deuteronomio 16, 3, 4. No hay micrófono. No importa. Sí, papito, lea. Deuteronomio 16, 3, 4, leo en nombre del Padre y del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día de que saliste de la tierra de Egipto, y no se verá levadura contigo en todo tu territorio, porque 7 días, y de la carne que matares pero cómprate una que se pueda leer, un hijo. la tarde Del primer día, y no quedará hasta la mañana. Digamos, no va a quedar nada sobre qué, sobre la mesa. Ahora mira, gracias mi siervo.
¿Cómo una letra más grande? Ni con lente voy a leerla. Perdón. Oh, estaba ahí. Para la próxima. Es el torpeo de los que no leen la Biblia. Mira, lo tremendo es esto. Ahí Dios te está diciendo, fíjate, comerán en recuerdo, en memoria de la libertad que se les dio, pan sin levadura. Gente, se puede hacer como que una conmemoración, como un recordatorio, para no olvidarse de los favores de Dios. Pero lo tremendo es que Cristo Jesús se entregó en la cruz del Calvario y el holocausto que Él hizo nos dejó libre, verdaderamente libre y más que libre. Y nada puede reemplazar, ni siquiera el nuevo pan, lo que Cristo hizo. Y ahora, ¿quién es tu pan en tu vida? No, el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es tu pan. Porque tú nunca vas a llegar a ser como Jesús, porque Jesús está allá arriba, pero te mandó el Espíritu Santo para ayudarte a que crezca conforme a la imagen de Jesús. Y hay personas que, aún teniendo a Dios y al Espíritu, siguen pecando y dicen, no, si Dios va a tener misericordia. Oye, no he leído bien la Biblia. La transgresión bajo conciencia es causar de muerte, porque es un vituperio, es una afrenta contra Dios. A eso se refería Pablo. No utilicemos mal la gracia. Dios nos permite en nuestros errores caernos, pero también nos obliga y nos dice que cualquier cosa en la cual persistamos sabiendo que va contra sus principios y moralidad nos va a dar ¿qué cosa? La muerte. Y no viene de Dios, sino la concebimos nosotros mismos, porque a final de cuentas, el pan que comes hoy te da vida o te da ¿qué? Eso es lo importante, entenderlo, de que no es por una estructura ideológica, es por una ordenanza que se nos dejó establecida. Nadie le puede agregar ni quitar. Yo la puedo almorzar con, oye, yo comí pan como piedra y ustedes se ríen, ¿cierto? Pero no puedo quitar el contexto de que Dios está diciendo, mi palabra, no le agreguen nada de lo que ya yo le puse. Mi receta no la pueden hacer ustedes a su manera. Tienen que hacerla como yo la he puesto. Ya está terminada. No hay que agregarle ni quitarle. Todo está a la medida justa. ¿Por qué? ¿Por qué está la medida justa? Ahí está la pregunta más importante. ¿Por qué? ¿Alguien podría responderme? ¿Algún erudito? A ver. Porque hubo un sacrificio. Estuviste cerca, pero no. Andrea. Cerca, están, pero en el filo del trampolín. Porque ya se cumplió lo que... Porque ya se cumplió. Porque Jesús lo dijo en la cruz del Calvario. Consumado es. ¿Y resucitó el tercer día? No resucitó por sí mismo. El Padre lo honró porque Él murió santo, respetando todos los principios bíblicos, sin cambiar nada. Hay personas que dicen, mira, ábrele tu corazón nomás a Cristo y vaya a ser salvo. Y yo me pregunto, perdón, entonces el bautismo en agua, ¿para qué? Entonces, ¿para qué Jesús se bautizó y dijo, si yo hago esto, todos tienen que hacerlo? Porque Él dijo, hágase la voluntad de mi Padre, porque te es necesario. Porque si no entras a las aguas y no estás respetando, dice, tienes que nacer del agua y del fuego. Se lo dijo hasta Nicodemo. Y ahora no, abre tu corazón nomás y ya está listo. Y lo tremendo es que otros se están olvidando del Espíritu Santo. Ninguno que no lo tenga entrará a mi reino. Eso lo dijo mi Padre. Eso lo dijo Jesús. Ninguno que no tenga el Espíritu no entrará a mi reino. Entonces la pregunta, ¿estamos comiendo qué tipo de pan? ¿Qué pan quieres comerte tú? Algunos dicen, ay, a mí me reprende, Hoy la palabra dice que hay que resistir al pecador para que pueda que se arrepienta. Inclusive dice que hay que exponerlo y después dice que le quiten todo, lo manden de nuevo a la calle para ver si cuando se ve que no tiene nada, se vuelva de sus malos caminos y se arrepiente. Porque al final de cuentas papá está esperando que se arrepienta, pues hoy no podía hacerlo.
Y la Biblia lo especifica. Lo especifica. 2, 3 y a la tercera que sea desnudado. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tipo de pan quieres comer tú? ¿Un pan real que está preparado, adobado, sobado, enternecido en la bendita palabra de Dios, o el que preparamos todos nosotros como se nos da la gana? ¿Cuál crees tú que te da la vida? ¿Ah? El que proviene de esta bendita palabra, el verdadero pan de los hijos. Aquí en el pan de los hijos se habla de que nos dio autoridad de hollar serpiente y escorpión y echar demonios fuera. Y la iglesia últimamente se está olvidando de que la libertad no emana de decir soy libre, emana del arrepentimiento genuino y dejar de pecar. Yo amo a mi hermano, pero no al pecado. ¡Ey! Dios lo dijo, Jesús lo dijo, y el Espíritu Santo dice que Él resiste al pecador y lo desnuda. ¿O que quiere qué? ¿Matarlo? ¿Destruirlo? ¿O quiere salvarlo? Ese es el punto. El buen pan te fortalece para pasar la prueba. ¿Qué significa esto? Cuando eres desnudado, no te constipas, no te ahogas, no estás débil, estás fuerte. No te apartas de Dios porque sabes que el pan que se te dio te hizo hombre para vencer el pecado. Cristo lo venció y te dijo, conmigo ustedes son más que vencedores. No, no dijo eso. Dijo, ustedes para que puedan vivir mi victoria tienen que creer que estoy, soy, seré y haré. ¿Tenemos que mover qué? Fe. Sin fe no vamos a mover qué? Nada. Porque últimamente hay cosas que se están escuchando en la televisión que está dañando la vida de los jóvenes. Ahora la presión espiritual que viene por los pecados ocultos de ellos mismos, ahora lo llaman depresión. Oye, si tú nunca lees la Biblia, si nunca oráis un rato, nunca tienes un tiempo para pacificar tu espíritu, ¿qué paz puede tener tu mente? Si a veces pasan horas y horas pegados al teléfono o a los juegos. ¿A ustedes no les pasa eso, cierto? Ustedes no, oye, la pura Biblia nomás, ¿sí o no? Sí, ahí usted buscando en el teléfono, cuando ustedes están agachados con el teléfono, ustedes están leyendo la Biblia, ¿sí o no? Ay, parece que no. O te venció el YouTube, o te ganó el Google, o te hizo prisionero el Facebook. Porque fíjate que en los canales de comunicación de hoy, fíjate que hay un río que está destruyendo miles de jóvenes. Está destruyendo la relación de familia. Está destruyendo los fundamentos principales de la formación espiritual de nuestros hijos. Porque a veces cuando ya te hinchan un poquito, como el pan cuando está en el horno, ¿han visto el pan en el horno? Un bizcocho empieza a hincharse, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo pesco el bizcochito y lo saco del horno de repente así nomás? ¿Qué pasa? ¿Se baja, cierto? Pues bien, así mismo la vida de cualquier hijo de nosotros que no está bien, ¿qué? Que no está bien fundamentado. El fundamento es fundamental. No se puede construir algo sin bases sólidas. Es por eso que Dios te exige ciertos parámetros como el bautismo en agua y el bautismo en fuego. ¿Qué implican esos dos fundamentos? Esos son los fundamentos principales de la roca sólida que es Cristo. Cristo dijo que es necesario morir en la carne para alcanzar mi gloria. Entonces no podemos decir que la una o la otra no son necesarias. Si estuvieras muriendo como el que estuvo pagando en la cruz, ahí sería diferente, ahí te podría decir yo sí. ¿Sabe por qué? Porque yo he visto la gloria de Dios cuando estaban con personas en el hospital y están por partir y se arrepienten. Y es impresionante lo que Dios hace, porque los ama. Pero no va a aceptar a alguno que tuvo la oportunidad de tomar este camino como corresponde y hizo lo que se le dio, ¿qué? La real gana. Toda maldición, inclusive en Romanos lo explica y dice, no hay ninguna consecuencia terrible que pueda venir a tu vida sin que no haya una razón. Significa que en cualquier momento dado, si algo acontece, es porque hay una puerta abierta en tu vida que está permitiendo que el enemigo
tome propiedad de tu vida y de tu bendición. O tenemos que cuidarnos de cualquier pan. Veámoslo. Vamos por favor a comer un pan bien bueno. Pablo tenía un concepto tan hermoso que decía, el buen pan es el que no tiene levadura. Y personas lo tomaron literalmente, así que hay muchas religiones o lugares en el mundo en donde todo lo que comen, lo comen sin levadura. Pero Pablo no estaba hablando del pan que se come sin levadura, es el bueno solamente para tu vida. Estaba hablando de lo que el mundo te ofrece, que trata de superar esta bendita palabra de Dios, que fue establecida con la sangre y carne de Cristo. No está completa y digan lo que digan, el Espíritu Santo te va a dar lo que tú necesitas, porque es fiel. Pero lo tremendo es que no podemos cambiar lo establecido por quién. Es como yo, po. ¿Se imaginan que como yo soy carpintero, quién tiene problema con los dientes y caries? ¿Quién? ¿Quién tiene problema y tiene que ir al dentista? ¡Vamos, valiente! Yo igual tengo que ir porque tengo problema acá, pero ahora yo voy a ser el dentista. ¿Quién tiene problema con los dientes? Levante la manito. Tú, listo. Tú también, bien, tú también. En el nombre de Jesús, que Dios los sana a todos. Pero en el nombre de Jesús, amén, los curo. ¿Te imaginas que yo pesco un cincel y martillo? Y diga, hermana, venga para acá. Me leí un libro en donde dice que si yo le pego un par de palos en la nuca, usted se duerme y yo le saco los dientes sin dolor. ¿Se los puedo sacar? Sí, pues, pero cuando despierte la hermana, ¿cómo va a tener la cara? Le va a aparecer un zapallo de esos que venden aquí, ven. ¿Sí o no? O si yo, por ejemplo, mira, tú estás preparando un pollo enterito, cocinado, ¿cierto? ¿Cuántos quieren preparar una buena cazuela? Y yo le digo, hermana, no se preocupen, yo soy carpintero y llego con unas motosierras, men, y pesco el pollo y digo, vamos a cortar 20 piezas del pollo con la sierra. ¿Cuántos pedazos cree usted que van a quedar con la motosierra? Van a quedar unas 2 o 3, porque le paso la motosierra y va a quedar. Es lo mismo que se está haciendo con la palabra de Dios. Se mira con tanta libertad. Algunos hablan del Apocalipsis como que si fueran eruditos, men, y yo la leo y todavía me siento un ignorante. Y me gusta escuchar. ¿Por qué? Porque no hay ninguna cosa forjada por el hombre que me pueda dar lo que Dios me da. Y eso es lo importante que tienes que entender, que nunca lo contamines con tus preceptos carnales, porque entonces se convierte en un pan leudado, que tiene algo que lo contamina. Uno de los condimentos más peligrosos del pan que comen los hijos hoy, ¿cuál creen ustedes que es? ¿Cuál creen ustedes que está súper degenerado? Súper distorsionado, súper mal mirado, súper mal comprendido. ¿Cuál? A ver. Vamos, ustedes leen la Biblia, si la Biblia está en Gálatas también para soplarle a los que la leen. ¿Alguno? Uno, no hay ni uno. Pues bien, vas a ir al púlpito para decirlo, para que me escuche. Dile a tu hermano, el amor de Cristo. El amor de Cristo. Porque ahora el amor es una relación de una pareja en donde hacen lo que se les da la gana para demostrarse que se aman. Y en la Biblia, el amor de Cristo dice que es negación, es prudencia, es respeto, es moralidad. Tremendo. Dígame que no está contaminado el bendito pan de Dios. Súper contaminado. Yo sé que de repente una torta tiene queso blanco, lechuguita, y le meten pollito, le meten salami, le meten mayonesa, le meten chilito, y sabe rico, ¿sí o no? Pero en este pan, los condimentos los pone Dios. Porque no alimenta la carne, sino el espíritu. Es por eso lo importante es entender. Una vez una persona me dijo, ¿podría orar por mi esposo para que mi esposo vuelva a la casa? Y yo le dije a la señora, primero,
voy a orar por usted. Me dijo, ¿por qué? Si él es el que está allá y él es el que está aquí. Y yo, no, porque no puedo ir a la presencia de Dios pidiendo algo para usted si usted no tiene una relación con Dios. Porque para todas las cosas que se quebran, hay una razón por la cual el enemigo pudo entrar a tu casa y hacer lo que se le dio, ¿qué? La gana. Porque aunque me digáis que leéis la Biblia, ¿será suficiente? Que me digáis que ayunaste, ¿será suficiente? Si al final de cuentas cuando ayunas el que te da la fuerza es Dios, no tú. Y algunos cuando llegan, un día nomás, medio día nomás, y acuete. Pero métete un ayuno de Dios. ¿Ah? Métete un ayuno en donde tu carnecita se estremezca, men, y te diga, vente aquí. Vente por 15 días conmigo. Vente por 21 días. ¿Cuántos dicen amén? Ay, sonó como una ola de mar. La convicción tiene que estar en tu corazón porque el que da la fuerza es Dios. Es mejor obedecer a Dios antes que él. Y yo le digo algo, cuando Dios te habla es porque te está perdonando. Cuando Dios te habla es porque te está diciendo, ya te perdoné. Ya te perdoné. Hazlo más. Ven a mí. Métete más conmigo. Métete más conmigo. Tú te metes conmigo y yo hago cambios. Lo que tú no puedes hacer, yo lo hago. Porque uno dice, me siento lejos. Claro, es que tú estás en triciclo y el Señor va en un bus. No, Él va en un avión, men. Así que tú tenés que agarrarte, pero con toda tu fuerza. Porque el avión de Dios va rápido. Somos nosotros los que vamos demasiado, ¿qué? Demasiado lento. Mira, ¿y cuál es la causa? Dije que leyéramos Gálatas, ¿cierto? Sí, dije Gálatas, pero Gálatas 5.9. No le di el número, Gálatas 5.9, se me olvidó. Les pido perdón a las que me ayudan con la... Bendito sea el que vive, amén. Es maravilloso nuestro Rey, amén. Mira, ¿cuántos han preparado algo para comer y van a la gaveta? O al escaparate, o al mueble donde tienen guardado todo, ¿ok? Al frigidero y todo. Y dicen, bien, voy a prepararme No, es que el mango se come solito. A ver, una buena cazuela. No, no así cazuela. A ver, una comida de ustedes. ¿Cómo le llaman? Movado. ¿Cómo se llama ese que hicimos? ¿Ah? No, un seco de pollo. ¿Ya? Pero está muy seco, ¿no? A lo más mojado. ¿Ah? ¿Es mojado? Sí, pues por eso yo decía, no, es que no lo comí yo, ¿o sí? Estofado se llama así. Oh, ya, por eso no lo reconocí. Yo lo miré y dije, esto es un estofado. Era un seco de pollo. Miren, hasta en eso es lo tremendo que puede pasarnos. Ustedes lo llaman de una manera y yo de otra. Y si un vecino mío me escucha, me dice, oiga, ¿de qué está hablando? No conozco esa comida y la he comido todos los días. ¿Verdadero o falso? Pues si mismo el mundo te ha dado de comer mucha comida, a ti, a mí y a toda la gente del mundo en diferentes lugares, y todos nos la estamos comiendo con una felicidad increíble. Y en vez de darnos vida, nos está dando ¿qué? La muerte. Es porque te digo esto, nosotros nos paramos, preparamos todo y decimos, voy a preparar un seco de pollo. Y empiezo a buscar todos los ingredientes y reúno todos los ingredientes. Tengo todo lo que necesito y lo peor de todo, que en vez de encontrar el pollo, encuentro un filete, men. Y digo, chuta, ahora va a tener que ponerme un seco de carne porque no tengo pollo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Así mismo puede estarte pasando con la palabra de Dios. Dios te está dando todas las cosas, tenés todos los elementos, pero el frigidero espiritual lo llena Dios. Cuando Dios está diciéndote, compra de mí sin dinero, ni con oro, ni con plata, te está diciendo, compra de mi reino, de mi presencia, de mi relación contigo. Yo todo lo que tengo es tuyo, pero tenéis que venir a comprarlo. Y el precio es súper barato. Oración, leer la palabra,
Porque de repente ni el sacrificio lo quiere Dios, porque más encima dice, oiga, pueblo mío, yo no quiero sacrificio, sino más conocimiento de qué. De lo que pasa en la televisión, de lo que pasa en mi trabajo, de lo que pasa con mis amigos, de una compañera que se separó, o ¿de qué? De la palabra de Dios. Porque con la palabra de Dios tú recibes soluciones. Dile a tu hermano, la palabra de Dios te da victoria, te da soluciones, te da libertad, te bendice, te santifica. ¿Y por qué es importante? Veámoslo. Amén. ¿Cuántos varones han trabajado en la cocina? Levanten la manito. Me siento orgulloso de estos varones. Yo igual, últimamente estoy pillo, Lo que me diste tú, lo que me pasó mi hermano Manuel Zamora, me alcanzó para hoy y para mañana ver los pedacitos de carne. Los pesqué y empecé a cortarlo y dije, está tan rico que, le voy a tratar de sacar el máximo de provecho. Me puse a hablar, hermano, llené el plato. Y después cuando junté toda la carne vi que eran los mismos tamaños. Y mi esposa me dijo, ¿y de dónde sacaste tanta carne? Yo dije, son los mismos pedazos que me dio mi hermano. Y nos emocionamos. Y dije, uy, Dios hizo un milagro. Porque yo no quería perder ¿qué? Yo le dije a Dios, Señor, esto mismo que me está pasando en la mesa, cuando haya necesidad en el pueblo, yo pueda utilizarlo para bendecir a tus hijos, que son mis hermanos. Porque te prometo, lo metimos en un banque con mi esposa, hasta mi esposa me dijo, algo hiciste, me dijo. No, si no me dio otra más, esa nomás. Pero lo tremendo es, ¿se multiplicó? Sí, no puedo decir que no. Porque está ahí guardado en el frigider, iba a sacarle una foto. Vamos a mostrarla, pero después. Pero voy a sacar una foto cuando llegue a la casa. Solo que no le hice un pan así, pues imagínate, así era. Y eso que estoy dejando de comer pan. Pero era delgadito, me hice un sándwich, un guajalote que me hice. Pero tremendo esto, si alimento mi carne no puede ser más grande que lo que es mi espíritu, amén. Y eso tenemos que tenerlo claro porque la palabra no se puede comparar a todo lo que el mundo nos pueda dar. Amén. Cuando tienes que hacer lo que tienes que hacer, no te queda otra que hacer lo que tienes que ¿qué? Hacer. ¿Por qué? Veamos. Gálatas 5, del 8 vamos a leer. Dice, del 7 voy a leerlo porque parece que está más bonito que lo que yo pienso. Dice, vosotros corréis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leudada leuda toda la masa. Explico. Si yo vengo, yo me estaba haciendo el sambuchito y quise tirarle salsita y me acordé y dije, no, está súper condimentadito. Si le tiro más salsita se va a echar ¿a qué? A perder, me va a quedar salado. Así que dije, le voy a poner unas gotitas de aceite nomás. Lo caliento unos 2 minutos y va a quedar, pero no. Y vaya que sí me funcionó. ¿Te ha pasado lo mismo con algo que ni esperáis? ¿Cuánto han tenido que calentar pan seco para comerlo? Yo en Chile montones de veces lo hice. Y yo no hallaba cómo salvar el pan porque no podía ir a comprarlo y tenía unos panes más duros. Golpeaba la mesa y me la rompí, me la bollaba. Y yo decía, pero ¿cómo lo hago? Y esas personas inteligentes que a veces nos rodean, mi suegra bonita, y me dice, ¿por qué no lo mojas? A lo mejor funciona. Y yo dije, ¿verdad, po? Así que lo metí al agua un rato y quedó como bofo, lo metí al horno y hermano, cuando salió del horno y Dios bendito, estaba más rico que el primer pan que me compré, ¿sí o no? Así mismo pasa con la palabra de Dios. Pueden pasar los años, pueden pasar los siglos, pueden decir lo que quieran el mundo entero. Pero solo ponen el agua bendita de Yahweh en el nombre de Jesús de Nazaret y mételo en el horno de la prueba de Dios. Y después cuando lo saque vas a encontrar un bendito hijo de Dios comiendo como un santo. Pero a nadie le gusta entrar al horno.
porque el pan eres tú. Bendito sea el que vive. Eso viene de Dios. Y lo que no nos gusta es pasar, ¿qué cosa? La prueba. Entonces, si no te gusta porque estáis como piedra, para entender la palabra de Dios, pégate una remojadita con la agüita de Dios y métete al ayuno, al horno de Dios. Pero no lo hagáis por 24 horas, entre en el tiempo que tu alma necesita. Porque si no cambiaste la primera vez tu carácter con un día, pues te están faltando días, de la mejor semana. Pero nadie quiere ir a preguntarle a Dios, Señor, ¿cuántos días quieres que yo ayune para que mi día sea diferente? ¿Te imagináis que Dios te respondiera a ti y te dijera, de ahí está 21 días, me van a llamar inmediatamente? Pastor, voy a comenzar a ayunar. Sí, qué bien, hermano. ¿Me podría decir cuánto ayunar? Le digo yo. Y me dicen, que no sé. Lo que Dios quiera. Y todos saben en el alma y en el espíritu lo que Dios le está pidiendo. ¿Verdad o falso? Sí, Dios lo está tratando a todos, así como me habla a mí, te habla a ti. Pero nosotros y queremos el cohete que nos digan, hijo mío, no quieres sacrificio a Dios. ¿Cuánto te pidió Dios? 7, ándate a 10. ¿Sabes cuándo tú comienzas a vencer? Cuando Dios te pide unos días y te habla de nuevo y te dice, ahora comienza de nuevo. Y ahí te encuentras cara a cara con el pecado de la carne. Porque la carne te dice, no, yo ya ayuné, yo ya cumplí. ¿Sí o no? Quiero comerme una cazuelita, un pollito. Y el Señor te dice, comienza ya, ahora. Así mismito se vence el pecado. Si tú vences eso, comienzas a tomar dominio de tus errores y los vences. ¿Y eso saben por qué lo sé? Porque lo he vivido en mi vida. No es fácil estar una cantidad de días ayunando y que cuando vaya a levantar Dios te diga, no levantes, sigues ayunando. Y mi esposa tiene la mesa lista porque me está esperando con toda la mesa. Y yo llego y le digo, mira, el Señor me dijo que no. Y miro la vez y digo, pero podría levantar. ¿Cómo? Y comienzo de nuevo. Total, no es pecado. Un sanguchito, esa cazuelita que está ahí, pero el pollo como nada. Y mira cómo se mueve. ¿Ah? Mentalmente ya no comimos la sopa, lo comimos hasta la mesa. ¿Sí o no? Pero cuando obedecemos en amor a Dios, es imposible que Dios no te dé lo que le estás pidiendo. Es imposible. Yo lo sé. Y es rico cuando uno obedece, porque después cuando llegue el día de, Dios está ahí escuchándote. Vamos, ora. Y lo que le pidas, papá va a decir, toma, es tuyo, porque estás comprando sin dinero tesoros del reino de los cielos. Te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y con esto quiero terminar. Amén. Vamos a 1 Corintios 15:5. Yo alabo a Dios por su misericordia. Y esto es para que nos cuidemos. Dile a tu hermano, yo... Bien, Señor. Vamos a jugar al gato y al ratón ahora aquí. Yo tengo pan. Y yo le voy a pedir a Dios que lo lleve a comer buen pan. Amén. Padre Santo maravilloso, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos están dispuestos a escuchar la voz de Dios? No. Levanta la manito, quiero vértela. Arriba, en el nombre de Jesús. Levanta tu manito, ¿eh? Bien. ¿Nadie más? ¿Nadie quiere venir? Bien. En el nombre de Jesús, papito, háblales. ¡Saludos! Y hasta los que no levantaron la mano, papá, y les pesó mucha, háblales con más fuerza, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque también son tus hijos.
porque los valientes arrebatan reino. ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Barukina y Canaea. En el nombre de Jesús de Nazaret. Así que con esto voy a terminar. 15:5 dice. Dije cuánto, Primera de Corintios, ¿no? 15:5. ¿Ah? 15:5. 15:5, dice así. Y que apareció a Cefa y después a los dos, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque seguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano, ni lo sea en tu vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hagamos que lo que Él nos entregó no se vuelve inútil de tanto repetirte que eres un inútil. Porque a veces no lo repetimos tantas veces que el concepto está mal entendido. Cuando Pablo hablaba de eso, estaba reconociendo que su vida le pertenecía a Dios. Y que él como hombre, como viejo hombre, toda su existencia no debería haber tenido vida en él. Pero al conocer a Cristo, entendió que recuperó y tomó un nuevo camino y todo comenzó a ser ¿qué? Nuevo. ¿Amén? O tenemos que tener mucho ¿qué? Mucho cuidado cómo lo interpretamos, porque de repente nos decimos, no soy digno, no soy digno, no soy digno, y en tu boca hay ¿qué? Hay poder. No, si yo paso cayendo, pues te voy a seguir cayendo. No, es que a mí me cuesta, te va a seguir costando. No, es que yo estoy separado de... Te vayas a sentir más lejos de ¿qué? De la unidad del cuerpo de Cristo. Sin tener unidad como cuerpo, es difícil subsistir en el Espíritu. Por eso dijo, no tengáis como hábito, como hacen algunos, de mirar con liviandad el reuniros, como algunos tienen por costumbre, de como jugar cartas con el Evangelio para llegar a la iglesia. No lo hagan, porque Dios sabe cuándo tú puedes y cuándo no. Dios sabe cómo tú organizas tu tiempo o no. Podemos ser sabios para hablar, entendidos para dialogar con nuestro bendito Creador. Amén. Los invito a ponerse de pie en el nombre de Jesús de Nazaret.